Escucho pasos. Deben ser ustedes. No, no he perdido la vista. Pero ahora mismo me encuentro en un lugar interior. Y es mejor que aquí mantenga los ojos cerrados. Aquí vengo a meditar. Gracias por acompañarme. Siéntense por favor. Deben poder encontrar algún rincón cómodo y limpio. Ignoren el caos, la humedad, y todas esas cosas que podrían generar una atmósfera incómoda. Conéctense conmigo. Debe haber una clavija cerca. ¿Ya están listos? Comencemos el viaje. Quiero dedicar esta expedición, y todas las demás, a mis fabulosos patrocinadores. Abigail, Alejandro Beltrán, Alfredo González, Ángel, Archelón, Ardis VHS, Arturo Lucero, Arcel, Axel Alocemena, Axel Arellano, Byron Rugel, Christopher Cruz, David Martín, David Valentín, Edgar Pérez, El Kiwi es bien, Elvin de Pavón, Enrique Ávila, Enrique Espinosa, Eric González, Esteban, Guido, Elio Clark, Jau Kensla, James Kirisame, Javier Fernández, Jesús Zamora, Jonathan Muñoz, Joel Marcelo, Jorge Aguilar, Jorge Antonio, Jorge Luis, Juan Carlos, Juan Castillo, Juan Felipe Chávez, Juan Pablo Giraldo, Quique Esperanza, Leo de Jesús, Mario Luna, Marvin Landaverde, Mauricio Rodríguez, Myron López, Miguel Jiménez, Pilber, Raven, Rodolfo Adrián, Rodrigo Meraz, Sam Walker, Sandra Castañeda, Santiago Ramírez, Te amo Flavio, Valentín Villanueva, Yelmay Salvador, y Zaptrix. Y bueno, ahora sí, sin más desviaciones. Los dejo con... Jugando a ser Dios. Segunda parte. Marta había quedado vulnerable en aquel hospital, y yo temía por su vida. Aunque, justo ahora temía por mi propia seguridad. El oficial de policía estaba tocando a mi puerta con odio. Ya saben, como en las películas, cuando el policía sabe que ahí adentro vive el criminal, y quiere intimidarlo con los fuertes golpes de su puño. El sonido intenso del timbre me partió por la mitad como un relámpago agudo. Su insistencia decía, no hay escape, abre la puerta y deja que termine todo. Limpiamente. Atraganté la saliva en mi garganta, y traté de aclarar mis pensamientos. No iba a rendirme tan fácil. Corrí tropezando hacia la puerta trasera de mi casa, mi espinilla golpeó contra un pequeño banquito, pero ni siquiera sentí el dolor. Abrí la puerta de madera trastabillando con el mosquitero, y salí corriendo hacia el jardín de atrás. Pensaba esconderme en la casa de algún vecino. No obstante, 2 oficiales me persiguieron. Uno de ellos logró taclearme, y me derribó en el áspero césped. Tranquilo chico, exclamó uno de ellos, con tono de voz severo. El oficial que me derribó me ayudó a levantar de un tirón. Traté de sacudirme de sus manos para escapar, pero me tenía bien sujeto por el brazo. Quédate quieto niño, ordenó el oficial que me había tacleado, no queremos lastimarte, aunque es muy extraño que intentes escapar de esa manera. Suéltenme, yo no he hecho nada. No sé nada. Supliqué. Podía ver el final de esta historia muy cerca. Lo haremos. Ya deja de retorcerte. Te vamos a soltar en cuanto nos digas si estuviste esta mañana en el Hospital del Sur. Así es. Estuve ahí por la mañana. ¿Y eso por qué es importante? Les pregunté fingiendo estar indignado por el supuesto atropello que estaban cometiendo conmigo. La gente comenzaba a reunirse, los vecinos estaban alarmados al ver a 2 oficiales interrogarme a esa manera. Ya te dijimos que te calmes chiquillo, no estás en problemas. Tu amiga, Marta, nos dio tu dirección, por eso vinimos a verte. Su abuela sufrió un atentado. Por suerte está bien, describió a 2 hombres de mediana edad, altos. La atacaron cuando estaba en el baño. Queremos saber si tú pudiste ver algo, o tienes alguna pista que nos pueda servir. Los hombres grises. Pensé de inmediato, pero deteniéndome antes de decir palabra alguna. Me quedé callado unos instantes, no les pensaba decir nada a los oficiales acerca de jugando a ser Dios.
Después de todo, no terminaba de confiar en ellos, y una enorme agencia internacional estaba detrás de todo esto. Ellos podrían ser parte también, y si sospechaban que yo sabía algo, me pondría en peligro. ¿Has visto algo, o sabes algo que pueda ayudarnos? Cualquier cosa puede servirnos. Incluso si no fue en el hospital. En la casa de tu amiga, por ejemplo. Volvió a preguntar el policía. No señor, dije sacudiéndome el pasto y el polvo de la ropa. No vi nada. Estuve con mi amiga unos minutos, y luego regresé a mi casa. Los oficiales clavaron sus ojos en los míos inquisitivamente por varios segundos, y apretaron los labios con una mueca. Muy bien, chico. Gracias de todas llenas. Ten un buen día. Dijeron y se subieron a su patrulla. Uno de ellos se me quedó mirando hasta que arrancaron y se fueron. Un buen día, mis chanclas. Si ellos son parte de esta conspiración, lo último que querían para mí era un buen día. Pensé mientras volvía a mi casa con el corazón aún golpeándose contra mi pecho. Marqué al celular de mi amiga para avisarle de todo esto, pero no me contestó. Mi familia llegaría de sus vacaciones hasta el día de mañana. Así que tenía tiempo para moverme. Caminé con nerviosismo hasta la cocina, y bebí un vaso de agua como si hubiera naufragado. Estaba sediento. Espié por las persianas de mi ventana. Las patrullas se habían ido, todo parecía volver a la normalidad poco a poco, incluso la gente se había dispersado, y regresado a sus respectivas rutinas. Tomé mis llaves y me dirigí al hospital. No importaba si estaba bajo vigilancia, o si me ponía aún más en riesgo, debía ir con Marta, y explicarle todo lo que estaba sucediendo. Debía decirle que la razón de que hubiesen intentado matar a su abuela era que los hombres grises creían que ellas conocían el terrible secreto del híbrido maldito. Ese animal mitad cerdo y mitad humano que vendían con fines culinarios para los más depravados paladares. Salí casi de puntitas, intentando no llamar la atención. Alguien me tocó el hombro cuando estaba cruzando mi jardín de enfrente. Sobresaltado di un brinco. Se trataba de un señor, como de 30 años. ¿Todo bien, niño?, me preguntó. ¿Todo bien de qué?, le pregunté retrocediendo. Pues vi que unos policías te estaban cateando hace unos minutos. Insistió. Oh sí, dije con desconfianza, no fue nada. Se equivocaron de casa. Respondí nervioso. ¿En serio? Pues fue algo genial. No había visto algo así en el vecindario. ¿Estás seguro de que está todo bien?, preguntó de nuevo. Su mirada no me daba confianza. ¿O era que estaba completamente paranoico? Tengo que irme, aseguré. Él me siguió por la acera. En verdad, si te metiste en problemas puedes decirme, expresó. Hablaba como si tuviera menos edad. O quería fingir que era más joven, no lo sé. Pero algo en él me puso en alerta, así que comencé a correr. Quizás era por el miedo, pero escuché que corría detrás de mí. Al dar la vuelta, choqué con un hombre de gabardina. Perdóneme, le dije. Él se me quedó mirando y siguió su camino. En el autobús me sentí también incómodo. Me parecía que todos me estaban mirando de alguna manera. Hacia mi derecha un hombre calvo de buena estatura, con una sudadera y capucha negra parecía verme de reojo. Pensé en bajar del autobús, pero él se me adelantó y bajó en la parada 35. Suspiré un tanto aliviado. Al parecer, solo era mi paranoia la que hacía que sintiera cada mirada en estaba sobre mí. Finalmente llegué al hospital, un hombre de gabardina bajó conmigo y dobló en la misma calle. Me detuve en un puesto de revistas y él se siguió de frente. Aún así, volteó un par de veces antes de perderse en el mar de gente. El señor que atendía el puesto de revistas me preguntó si quería comprar una revista para adultos, y no me atrevía a hacerlo. No, para nada, respondí. Es que, ¿cómo estás ahí parado?, repitió. No, es solo que pensé que alguien me estaba siguiendo, repuse vigilando ambos lados de la calle. ¿Quieres que llame a la policía?, preguntó tomando su teléfono. No, por favor no, dije corriendo hacia el hospital, que estaba cruzando la calle. Como lo imaginé, 2 patrullas estaban también en el estacionamiento del hospital. Una de ellas incluso sobre el área para discapacitados. No quise esperar al elevador, porque siempre tarda demasiado en los hospitales, y me subí corriendo por las escaleras. O más bien, saltando por las escaleras.
Mi angustia solo me permitía pensar en llegar con mi amiga, aun cuando estaba imaginando que los hombres grises, de la mano de la policía local, me estaban esperando para llevarnos a todos, y refundirnos en la prisión o peor aún, para asesinarnos. Llegué al cuarto de mi amiga, pero en la cama que ella ocupaba se encontraba un viejo. Miré a todos lados, parecía un día normal. Pacientes y visitantes con su andar lacónico, y los relajantes murmullos apenas audibles, típicos de un hospital. Vi que una enfermera se dirigía hacia el cuarto que antes fuera de mi amiga, así que le pregunté por ella. Se llevaron a Marta hace unas horas. Aún no la dábamos de alta, pero su abuela insistió en cuidarla en casa. Esa vieja bruja. Pensé. Aunque era comprensible. Después de todo, alguien había intentado matarla, y por eso debió querer irse de aquí cuanto antes. Lo que no imaginaban esos hombres grises, es que la abuela de mi amiga es como la mala hierba, nunca muere. Le di las gracias a la amable enfermera y me dirigí de nuevo a las escaleras. A la mitad de los respingados escalones del segundo piso una mano huesuda y vigorosa me agitó por el hombro. Sin ser dueño de mis actos, y en total paranoia como estaba, sacudí el hombro y tiré un codazo hacia atrás, como si fuera un maestro del kung fu. Logré impactar en el rostro a mi atacante. Aunque solo había sido un rozón. Oye, tranquilo amigo, no quiero hacerte daño. Aunque, comprendo que estés tan estresado. Dijo la frágil e inocente voz de un chico de 13 años. Al ver su delgado rostro y sus ropas colgando de aquel cuerpo escuálido me relajé. Incluso suspiré de lo tranquilo que me puse. Caminemos, dijo, apresurándome, luego de recoger sus anteojos del suelo. ¿Quién eres tú, niño? Le un par de escalones abajo. Me llamo Kevin, pero todos me conocen como ratón. Por mis dientes de enfrente, y porque me la vivo pegado a la computadora. Dijo estirando su esbelta y larga mano. Le di un apretón y sonreí al escuchar su curioso apodo, ciertamente parecía haber salido de un pequeño agujero de la pared. Ese momento me di cuenta de sus lentes, del estampado de su camiseta, y de todos esos detalles que gritaban, oigan, mírenme. Soy un nerd tecnológico sin vida social, quizás viviendo en un oscuro sótano y tomando gaseosas todo el día. No lo juzgué, por supuesto, yo mismo desconocía las dulces mieles de la convivencia humana, tan solo había encontrado compañía en Marta, mi amiga amnésica que justo ahora me preocupaba más que nada. No hablas mucho, ¿verdad? Me preguntó el pequeño nerd, pestañeando como si sus ojos le ardieran. Lo lamento, le dije, suelo decir la mayoría de las cosas en mi cabeza. Como si estuviera redactando una especie de diario. Eso es extremadamente raro, ¿no es así? Le pregunté. No para nada. Y claro que lo comprendo, me dijo asintiendo suavemente, con una graciosa sonrisa con frenillos. Soy igual que tú. Siempre pensando, desarrollando mil ideas en esa zona intangible que llamamos pensamiento. Que lo creas o no, genera más interacción entre nosotros que un gesto o una palabra. Cuando congenias con alguien. Cuando acabas de conocer a alguien y ya te llevas muy bien con esa persona. Es porque sus pensamientos se transmiten de una manera que nosotros no comprendemos. Mira, le dije cuando llegamos al jardín delante del hospital. No quiero ser grosero, pero debo ir a la casa de una amiga que corre peligro. Lo sé, murmuró, por eso te jalé del hombro. Por cierto, buen codazo el que me diste. Si no hubiera cabeceado me habrías roto mi pequeña nariz. Niño, por favor, concéntrate. Dije porque él saltaba entre temas. Lo siento. ¿Estás preocupado por los hombres grises, o me equivoco? Preguntó levantando una ceja que sobresalió detrás del grueso armazón de sus lentes. En efecto. Respondí completamente sorprendido. ¿Acaso aquel ratoncillo de computadora había leído mis pensamientos? Intenté pensar que no era así, porque eso sería aterrador. Que alguien se ponga a indagar en esa parte oculta de ti debe ser lo peor del mundo. Perdón. No quería asustarte, se excusó. Te lo dije, paso mucho tiempo en la computadora. He encontrado un sitio bastante extraño en donde postean fenómenos extraños, historias paranormales, y creepypastas. Ahí me he topado con los diarios de la doctora Helga Winters, y del Dr. Wagner. Ese nombre me suena, pensé, lo había escuchado, pero justo ahora no recordaba quién era. En fin.
Dijo, en esos diarios se mencionan a los hombres grises, y sus tácticas para silenciar el misterio en torno a la hibridación humana. Mi vecina está en el hospital, fue atacada en su casa ayer por la tarde, al parecer por esos hombres grises que se describen en el relato, que hasta ahora, supuse era ficción. Vine a vigilar si los hombres grises regresarían a terminar el trabajo en su cuarto de hospital, pero parece que incluso ellos tienen sus limitantes. Al menos en esta parte del mundo, tan alejada de Rusia. Así es. Le dije con nerviosismo. Como sea, continuó, nunca imaginé encontrarme con otra víctima de los hombres grises en este mismo hospital. Es demasiada coincidencia, le dije. No tanta. Me corrigió, verás, este hospital es el más grande en el área sur del estado, y el que cuenta con el mayor número de personas aseguradas. Ya que recientemente absorbió a 2 compañías de la región norte que fueron a la quiebra. Te lo dije, paso mucho tiempo en la computadora. No debería decirte esto, pero soy un hacker, dijo con una sonrisa de orgullo. Vaya, pensaba que eso era una profesión inventada para asustar a los que navegan por algunas páginas prohibidas. Dije apenas sonriendo. A decir verdad, su título de hacker no me impresionaba en absoluto. Pero me surge una duda, le dije. ¿Cómo supiste que los hombres grises atacaron a tu vecina? Bueno, respondió algo nervioso, a decir verdad. Yo fui quien le envió aquel correo en donde le puse fragmentos del diario del Dr. Wagner. Pero todo fue en pro de mi investigación, quería ver si al enviar estos archivos a una dirección IP no protegida, llamaría la atención de esta agencia del gobierno que creí inexistente. Nunca imaginé que la atacarían. Tú, maldito nerd, ratón de laboratorio. Grité lanzándome sobre aquel niñito. Caímos sobre la hierba y comencé a estrangularlo. Basta, espera por favor. Pidió zafándose de mi agarre de Kung Fu, gracias a su flácida humanidad, y a que sudaba como un cerdo a las brasas. Nos tendimos sobre la hierba, rojos por la pequeña batalla. Ambos respirábamos exhaustos. Claramente, no estábamos hechos para el combate. Mira, dijo recobrando el aliento, rojo como una botella de salsa de tomate, les envié ese correo a ti y a mi vecina con un retraso de horas. Ambas casas me quedan cerca, y quería vigilar lo que sucedía. Nunca, jamás me pasó por la mente que los hombres grises de verdad existían, o que tú abrirías tu correo en la casa de tu amiga. Eres un tarado. Le recriminé arrojándole a la cara un puño de pastos. Mira nada más en lo que nos has metido. Calma. Por lo pronto, creo que estamos a salvo, aseguró levantando sus lentes del césped, y limpiándolos con esmero. ¿Y por qué crees eso, fenómeno de circo? Le pregunté con molestia. Porque tu amiga quedó amnésica, y su abuela no sabe nada. Entiende, ellos no pueden saber que tú estuviste en su casa y leíste esa información. Su control no llega a tanto. Afirmó sonriendo y mostrando las palmas blancas de sus manos. Creo que tienes razón, dije levantándome del jardín frente al hospital. Más te vale tener razón, ratoncillo. Caminé hacia la parada de autobuses todavía molesto. El niño me siguió muy de cerca. No podrás negar que esto es algo fascinante. Y que no te arrepientes de haber descubierto esa puntita del iceberg dentro de una conspiración de proporciones inimaginables. Dijo parado junto a mí, mientras esperaba el autobús. ¿Todavía te atreves a decir eso? Le pregunté con rencor. Casi matan a mi amiga y a su abuela. Bueno, por su abuela te perdono. No la quiero, incluso nos habrían hecho un favor. Pero mi amiga, ¿qué culpa tiene? Marta es la mejor. Es tierna, linda, dulce, una mujer estupenda. Cielos, alguien está enamorado. Se burló. Bastó que me diera la vuelta hacia él para que se retractara. No me busques. Amenacé. Está bien, perdón. Dijo Kevin, con una mueca. Aún así, todo descubrimiento importante conlleva riesgos. Sí, pero era tu descubrimiento, deberían ser tus riesgos, reclamé buscando sus ojos detrás de los gruesos espejuelos. En efecto, tienes razón. Pero quise compartirlo con ustedes. Y aún no saben nada, si supieran todo lo que yo sé, si tuvieran la información completa, si vieran toda la imagen. Si leyeran los diarios de la doctora Helga Winters, verían que este susto es un precio justo a pagar por conocer la verdad que nos ocultan. Sostuve su mirada por un minuto. Me reflejaba en sus lentes, ciertamente había intriga en mí. Pero justo ahora todo lo que quería era golpearlo en el rostro. Ese tonto rostro blanquísimo de genio de las computadoras.
Volví a mi posición sin decirle nada más. Bueno, asimílalo, ve a ver a tu amiga, comprueba que se encuentre bien, y cuando la conmoción se les haya pasado, vengan a verme. Este es el número de mi casa, no estoy lejos de la tuya, me dijo entregándome un papelito con un número escrito, que al parecer ya tenía preparado, en una blanca y limpia tarjeta de presentación. Lo miré con el brazo extendido y acepté el papelito como si aceptara la droga ilegal de un traficante miniatura. El autobús pasó y yo lo abordé. El nerd iba a la misma dirección, pero creo que por cortesía decidió esperar al siguiente. Me senté junto a la ventana y me puse a pensar en todo esto. Los atentados contra la vida de 3 personas luego de leer el aterrador relato del Dr. Wagner, eran la prueba fiel de que toda esa historia era real. Las fotos y los vídeos que había visto podrían haber sido falsas, en esta época todo se puede falsificar con una computadora, desde un dinosaurio, hasta el espacio exterior. Pero los ataques, esos eran reales. ¿Qué eran los hombres grises? ¿Qué buscaban? ¿El fin de crear un híbrido humano, era simplemente la alimentación de más humanos? No tenía ningún sentido. Todas estas preguntas galopaban en mi cabeza como caballos salvajes, levantando una densa cortina de polvo de dudas. Sin notar el trayecto llegué al barrio de mi amiga, una colonia muy linda, de buen estatus social. Encajado en lo que antes fueran unas colinas llenas de vegetación y ricas en animales nativos, algunos de los cuales aún podías ver merodear por ahí. En este lugar no era extraño que los mapaches o ardillas asaltaran tu bote de basura si no eras cuidadoso. Toqué el timbre, luego de dar vueltas por el vecindario para comprobar que nadie me siguiera. Ya saben, soy muy desconfiado. Pero dados los recientes acontecimientos, no quise correr riesgos. Toqué a la puerta de Marta con ligero entusiasmo. Como ya lo esperaba, la marchita anciana abrió la puerta. Su duro rostro aristócrata no estaba ni un poquito reblandecido por el ataque que había sufrido. Al contrario, parecía que hubiera encontrado fuerza renovada. «Tú otra vez», recriminó apenas verme detrás de la puerta. «Así es, señora, ¿me permite ver cómo está Marta?» «Ya está bien. Solo algo cansada y muy agitada. Mejor la dejas descansar», dijo, y sin esperar mi contraoferta cerró la puerta literalmente en mi nariz. «Gracias, es usted muy amable», expresé irónicamente. No me importaba, era una mera formalidad. Ya sabía que mi amiga al escuchar el timbre, como hacíamos cuando sus padres no nos dejaban salir, me estaría esperando en el árbol que daba hacia su alcoba. Giré alrededor de su casa y la encontré ahí, asomada con una sonrisa frágil y enfermiza. Trepé el árbol y me metí por su ventana. es horrible lo que ha pasado», se quejó sollozando al abrazarme. «Lo sé», repetí besando su cabeza con ternura. «¿En verdad no recuerdas nada?» «No», respondió. «Siento como si algo se hubiese metido en mi cabeza y me hubiese escarbado. Robado un pedazo. Sé que suena raro, pero no es como cuando olvidas algo, sino que siento que algo se metió a mi cabeza y me sacó una porción de mis recuerdos». «Así es, suena muy raro. Incluso para ti que eres tan extraña», bromeé sonriendo. Mi amiga me aventó su peluche de cerdito a la cara. Me recosté sobre su cama y me puse a pensar. Quizá era más seguro que mi amiga no recordara nada, y que yo no le dijera. «Así es», dije llegando a esta determinación, «no le diré nada, dejaré que siga con su vida tranquila. Yo solo cargaría con esto». «En fin», dije levantándome, «será mejor que te deje descansar». Mi amiga se encontraba incómoda. Desearía entender lo que sucedió, ¿por qué atacaron a mi abuela? ¿Por qué me desmayé? ¿Por qué tengo esta sensación de que algo se ha metido a mi cabeza?, dijo con total frustración. Las manos me comenzaron a sudar. Yo tenía las respuestas, al menos a la mayoría de sus preguntas, pero no podía decírselas. No la volvería a poner en peligro. Luego de un rato de silencio, hablé sin pensar. «Yo te puedo decir por qué», comenté de repente sin poder controlarme. «Ya saben, los humanos somos una raza comunicativa. Los reto a tener un gigantesco secreto sobre la verdad del universo y no compartirlo con quien más quieren. Es imposible». «¿A qué te refieres con que puedes decirme por qué?», indagó mirándome con molestia. «A esto.
Tú y yo estábamos juntos cuando descubrimos algo en tu computadora. Un correo acerca de ciertos fenómenos paranormales que es mejor que no sepas. ¿Hablas en serio? Dijo sentándose a mi lado, en su cama. Esto es completamente serio. Descubrimos una conspiración increíble. Bueno, parte de una conspiración. A decir verdad, una muy pequeña parte de una conspiración al parecer gigantesca. Mi amiga se rió, echó a reír con una feroz carcajada, como no la había escuchado desde que me caí de las escaleras de la escuela. ¿Quieres tomarme el pelo, tonto? Me dijo mirándome a los ojos. Negué con la cabeza. Al ver la preocupación y seriedad en mis ojos, ella se vino abajo. ¿Qué descubrimos? Se apresuró a preguntar. ¿Qué están? Cuando estaba a punto de decirle, su abuela abrió la puerta de su cuarto. Ya sabía que estabas aquí, chamaquito, exclamó la centenaria mirándome con ojos de odio. Se acercó a mí para tomarme de la oreja. Estaba seguro de que iba a llevarme hasta la calle de la oreja, pero Marta la detuvo. Basta, abuela. Debes tratar bien a mi amigo. De otra manera no puedes volver a mi habitación. Es más, voy a decirle a mi papá que te gusta abrir su gabinete de bebidas espirituosas. Amenazó. Como por arte de magia, la vieja retrocedió. Dejen la puerta abierta, indicó y se fue. Bueno, ¿y entonces? ¿Qué descubrimos? Volvió a preguntarme mi amiga. Aquella interrupción me hizo reconsiderar si sería realmente correcto decirle. Verás, le dije, es un secreto espantoso y trágico. Además, si te lo digo, podría estarte poniendo en peligro. Basta ya de introducciones y dímelo de una vez, ordenó mi amiga sacudiéndome de la camisa con sus ojos. Está bien, que conste que es bajo tu propio riesgo. Anda, dime de una vez, tonto. Me estás poniendo los pelos de punta. Muy bien, pues descubrimos que en una granja de la antigua Unión Soviética, existen unos laboratorios clandestinos, y en esas instalaciones se realizan investigaciones que van más allá de la ciencia normal. Muy bien, eso es algo ambiguo. ¿Realizan investigaciones paranormales entonces?, me preguntó impaciente. Está bien, déjame terminar. En esos laboratorios se logró llevar a cabo la hibridación entre humanos y cerdos. Vimos un vídeo y unas fotos de niños mitad humano y mitad pez cerdo, con el hocico y 3 dedos en las manos como pezuñas. Según el relato, estos animales humanos se vendían ya en el mercado para ricos, como una carne delicada y deliciosa. Mi amiga me sostuvo la mirada, como luchando entre las dos opciones: la realidad o la fantasía. Esa línea comenzaba a desdibujarse justo ahora. ¿O es verdad lo que dices? ¿O eres un raro, depravado, para inventarte una historia así?, exclamó por fin. Lo sabes, claro que soy un raro. Pero también la historia es cierta, o eso creemos. Por los ataques que sufrieron tu abuela, y una vecina de un extraño niño nerd, friki de las computadoras. Que es quien me contó que fueron los que están detrás de los híbridos, los que realizaron los ataques para encubrirlo todo. ¿Qué niño? ¿De qué estás hablando? Cuando fui a buscarte al hospital me encontré con un nerd blancuzco, que es un genio de las computadoras, y que conoce también esta historia. Pero que además, conoce el resto de la historia, toda, completa. Vive cerca de mi casa. ¿Es decir que hay más?, me preguntó encontrando asombro en sus pequeños ojos cansados. Así es. Nosotros leímos el resumen de los diarios del Dr. Federico Wagner, que era quien relataba sus días como investigador en aquel laboratorio de aquella granja maldita. Pero este niño, al parecer, tiene los diarios completos no solo del Dr. Wagner, sino de una doctora Helga Winters. Mi amiga se quedó de nuevo en silencio, al parecer tanta información la había fatigado más. Se recostó en su cama boca arriba, con todas las extremidades extendidas. Me dirigí a la ventana para saltar hacia afuera. Bueno, te dejaré descansar. Creo que tu abuela tiene razón. ¿De qué estás hablando, tarado?, me dijo levantándose de un brinco, como si tuviese resortes en la espalda. Claro que no necesito descansar.
No puedes venir a hablarme de conspiraciones y criaturas mitad animal mitad humano y luego dejarme hecha un nudo. ¿Y entonces? ¿Qué haremos? Le pregunté. Pues vamos a ir a ver a este chico. ¿Dices que vive cerca de tu casa? Asentí con la cabeza y nos pusimos en marcha. El número 66 de la calle O'Malley, indicó mi amiga mirando el papelito. Sin mayor dificultad encontramos la casa. Se trataba de una construcción victoriana bastante grande. Tenía un pálido color gris azul, y un tejado negro, muy parecida a las casas hechizadas de las caricaturas. Hasta podía verse una veleta de gallo en lo más alto, indicando la dirección en que soplaba el viento a esa hora. Como si ya supiera que, en efecto, íbamos a acudir a su llamado, el escuálido chiquillo abrió la puerta al primer timbrazo. Pasen, pasen. Nos dijo con cortesía. En la mano tenía un sándwich mordido, envuelto en una servilleta. Solo yo, que era demasiado inquisitivo, me di cuenta de que ya le había dado un mordisco al papel. Esto me hizo sonreír. Vengan, síganme. Perdonen mis modales. ¿Se les apetece un sándwich? Hay una canasta llena de ellos en la cocina. Invitó. No, muchas gracias, yo estoy bien. Respondió mi amiga. ¿Te estás comiendo el papel? Le dije. El nerd sonrió. Caminamos hasta un cuarto mal iluminado, en donde apenas si se filtraba la luz por entre las gruesas cortinas negras. Una gran colección de basura adornaba la enorme habitación. Latas, vasos, figuras, muñecos, peluches, carritos, naves espaciales y pósters autografiados. Parecía la jungla del saturado mercado de la fantasía. Mi amiga y yo recorrimos su alcoba tocando y mirando sus colecciones de 1000 objetos inútiles. El pequeño nerd nos miraba desde su silla giratoria, complacido porque nos halláramos tan interesados en sus cosas. Vaya, la colección completa de las tazas de la Guerra de las Galaxias edición limitada. Exclamé tomando una taza con la extraña cara de Kylo Ren. Lo sé, dijo el nerd tomando la taza y acomodándola en su lugar, es horrible, y odio las nuevas películas. Son para tarados. Pero no puedo evitarlo, si no tuviera la colección completa tendría que regalar todo lo demás. Un pensamiento lleno de malicia pasó por mi cabeza. Descompletaría cualquier cosa en su colección para que me regalara todo lo demás. Es obvio ya que están aquí. Pero supongo que han venido a conocer toda la historia. Dijo el pequeño friki sentado en su silla, meciéndola de lado a lado, con una sonrisa maliciosa, como algún villano de James Bond, película de la que por cierto, tenía el póster original de 1962. En efecto. Mi amigo me dijo que hay más de lo que sabemos, aunque yo no recuerdo nada de lo que sabía. Comprendo, he leído que hay seres que pueden borrar tu memoria con tan solo mirarte a los ojos, admitió el niño levantándose y mirando a mi amiga a los ojos. Caminó hacia ella como si tensara una cuerda desde sus ojos hacia los de ella. Luego de estar a una distancia muy corta, comenzó a rodearla, como si la estuviese inspeccionando. ¿Te sangraron los oídos? Le preguntó como un doctor que inspecciona a una paciente. Así es. Exclamó mi amiga asustada. Lo sabía, dijo el nerd sonriendo. ¿A qué te refieres con que, hay seres? Pregunté asombrado. Todo con calma, resopló. ¿Han escuchado hablar de la Deep Web, o Web profunda? Así es, respondimos los dos, un tanto inquietos, en la escuela nos han hablado de ella, en la clase de computación. Es una red oculta de información ilegal. De hecho nos asustaron y advirtieron que nunca entráramos, al menos no desde el ordenador de nuestras casas. Exacto, se trata de un submundo de información, pero no solamente ilícita, ya que si bien encuentras cosas realmente aberrantes en los primeros niveles, un poco más adentro encontrarás las cosas realmente interesantes. Pero no cualquiera puede, o más bien, no cualquiera debe entrar, porque los protocolos de seguridad que hay que seguir para no arriesgarse a ser reprendidos por el gobierno u otras agencias terroríficas, son complicados. Muy complicados. Y la velocidad de internet que se necesita es la mejor. Aseguró encendiendo su enorme computadora, esta iluminó el cuarto con un flamazo azul. El niño genio tecleó un montón de códigos en una pantalla negra, abrió muchas ventanas con diversos programas sencillos, y de apariencia muy sencilla, y así logró meterse en la red. Mi amiga y yo lo mirábamos estupefactos. Tecleaba y bebía de su soda.
Después de navegar a través de varias páginas que, según él, funcionaban como espejos para dirigirlo a una ubicación segura, y que lo hiciera invisible, llegamos hasta una dirección que avisó que la página había sido dada de baja. Bastardos hombres grises. Se quejó Kevin aporreando las teclas de su computadora. Como esos niños rata que se enfadan por perder en Minecraft. Por suerte conozco las coordenadas del sitio a donde se pudieron haber mudado. Verán, los hombres grises siempre tiran páginas como esta, en donde se dan a conocer sus grandes verdades y conspiraciones. ¿Y qué son los hombres grises?, preguntó mi amiga, impaciente de que nada sucediera todavía. Ya lo sabrás, aseveró el pequeño geniecillo llegando por fin a una página. No han podido rescatar toda la información, pero han traído la mayoría. Yo no quise descargar nada, porque me da miedo bajar también un virus de rastreo a mi computadora. Tienen razón, es peligroso navegar desde tu dirección IP, pero tengo talentos especiales que nos mantendrán a salvo. Pues venga, entremos de una vez, dije apresurando las cosas. Calma. Respondió Kevin entrando en el giro. Era una página bastante rudimentaria, el fondo de la pantalla era negro, y las letras de un estridente color verde eléctrico. ¿Cómo no estropeas tu vista, chico?, preguntó mi amiga. Ya la tengo estropeada, por eso uso lentes. Ahora, silencio. Les comenzaré a leer de qué va todo esto. Dijo seleccionando una entrada de aquel extraño blog. Esta llevaba por título: Los diarios de la doctora Helga Winters. Ustedes ya leyeron la parte donde interactúa con el doctor Federico Wagner, y llevan a cabo los experimentos en la granja. Dijo Kevin. Así es, confirmé. Bueno, Marta no recuerda nada, pero ya lo leímos. Ahora lo comprendo, esa mujer era la tiránica y despótica jefa del Dr. Wagner, la que le dijo que aceptara ese empleo en el proyecto del híbrido. Exactamente, espetó. Ahora, prepárense para lo bueno, pues ella también llevaba una bitácora, como todo científico que se respete, y la suya era mucho más interesante. Dicho esto, copió la primera entrada y su computadora nos leyó el texto. Hola, soy Helga Winters, no sé quién seas, no te conozco, puedo imaginar tan solo que eres alguien que necesita saber. El conocimiento no es un privilegio, ni tampoco un derecho, es una necesidad enervante que nos posee, como las ansias de un adicto, es un dolor en la parte animal, una orden más poderosa que el deseo de reproducirnos. Después de graduarme con honores en la Universidad de Bielorrusia y terminar diversas especialidades en el campo de la genética, la microbiología y la recombinación de ADN, estuve trabajando en pequeños proyectos, en laboratorios insignificantes donde descubríamos medicamentos y retrovirals, hasta que, por mi genio y mi capacidad de liderazgo, llegué a la granja, esa granja maldita en donde pude por fin, y sin imaginarlo, encontrar respuestas a preguntas que me acosaron toda la vida, respuestas malditas a preguntas que nadie debería hacerse, o que al menos, nadie debería encontrar. Si alguna vez tuve sentimientos, hoy los he olvidado, si alguna vez fruncí el ceño con temor, con odio, o si al contrario, enternecí el rostro con ternura, hoy tan solo llevo una máscara de tieso cartón, donde antes había la superficie de carne de un corazón humano, hoy se encuentra el cartón piedra de una fachada blanca y fría. No estoy dramatizando, ni estoy diciendo esto como una simple introducción, lo digo porque incluso para mí, encontrarme convertida en esta máquina sin emociones me resulta aterrador. ¿Por qué habría de tener emociones? Las emociones son para el mundo cotidiano, para las mentiras, es un privilegio del mundo de fantasía en el que juegan todos, y yo, he presenciado la verdad. ¿Por qué habría de seguir ligada a los candados morales de la gente normal, si yo, entre todas las mujeres, soy un arma de Satanás, un vehículo para la más pura maldad humana? El híbrido maldito. Yo sabía de las crueles maquinaciones de aquel laboratorio, yo sabía de la depravación de todos mis jefes, hombres sin humanidad a los que solo les interesaba el dinero, y el poder, el escaño más alto y los privilegios. Desde que acepté el trabajo supe que mi ciencia, que mi conocimiento y mi razón serían pervertidas en pos de la economía,
de ese sistema piramidal inventado por los hombres perversos. Este es además de incorrecto y corrupto, es malvado. Día tras día convertíamos a especies endémicas, y bien integradas en el ecosistema, en monstruos sin ojos, en pedazos de carne sangrientos, con la capacidad de satisfacer las demandas de un mercado tan competido como aberrante. Lo sabía desde el principio, sabía a lo que venía, sabía que mi sueldo y mi calidad de vida mejorarían de manera absoluta, que saldría del cuartucho inmundo que me pagaba cuando solo era una científica. Al mismo tiempo, mi moralidad y mi propia humanidad se verían hundidas en un abismo de fango del cual ya no hallaría salida. Eso lo sabía. Lo que no imaginaba era que los hombres grises llegarían a la ecuación, que con su sed de control, tomarían nuestro afán mercantil, y lo contaminarían aún más con su sed de algo nuevo. El híbrido maldito, la criatura nefasta que se estaba llevando a cabo no era otra cosa que el sueño incompetente y mediocre de los hombres de comercio, de mis jefes de la granja, quienes, para aceptar cooperar con los hombres grises, habían pedido a cambio un ser especial, un nuevo producto para el mercado. Para explicarlo mejor, la criatura quimérica no era otra cosa que un producto que mis jefes de la granja habían pedido a cambio de cooperar con los hombres grises en algo que no imaginaba, que en ese momento no pude conocer. Pero, desenmarañemos esto, por mi talento y mi gran conocimiento en el campo de la genética y la biología, se me invitó a trabajar en el proyecto que era denominado con el nombre clave de Species Naves, en latín, nueva especie. Yo sabía de buena fuente que el proyecto buscaba aprovechar la tecnología que habían traído los hombres grises, para fabricar in vitro una criatura híbrida que tuviese el ADN de dos especies animales totalmente distintas, es decir, el proyecto buscaba la combinación de dos carnes para crear un nuevo producto que revolucionara el mercado, un mercado lleno de mercenarios dispuestos a ganar con una batalla de precios. La desesperación estaba llevando a mis jefes a probar de todo, incluso a dar luz verde a esta idea. Esto por supuesto no fue revelado a los científicos, yo lo sabía porque tengo un amigo en las altas esferas, uno de esos hombres de comercio que se sienta a la mesa a debatir sobre precios, estrategias, y regiones de distribución, tratando a los consumidores con la misma frialdad que se trata a la carne producida. Él fue quien me dijo las intenciones de aquel proyecto, y por tanto, tuve que rechazar la invitación, cediendo mi lugar al torpe y sentimental Dr. Frederick Soskovich, un ayudante que, a pesar de hacer las cosas con diligencia y de tener un currículum y unas habilidades asombrosas, no ha podido desprenderse de esa humanidad que en este lugar, viene de sobra. Verán, yo no me negué a participar en el proyecto de la nueva especie por una falsa moralidad, sino porque a mi edad, he aprendido a desconfiar de las propuestas demasiado arriesgadas. Algo en mi interior, mi intuición femenina, si es que conservo eso de mujer, me decía que de aceptar, me estaría arriesgando a conocer más de lo que debía, y ese conocimiento me traería consecuencias muy graves. No me equivocaba. Meses después de iniciado el proyecto, los científicos comenzaban a desaparecer sin dejar rastro de su existencia, ni su carne, ni el registro en papel de ella, lo cual confirmaba mis sospechas más macabras. Algo en ese acuerdo no iba bien, algo desde que llegaron los hombres grises comenzaba a hacer aún más oculta y oscura nuestra labor. Lo que me llamó la atención desde el principio era esa tecnología, que mi amigo me había dicho, traían consigo. ¿Qué clase de tecnología podían dominar que nosotros no conociéramos? ¿Para qué nos necesitaban? ¿Es que acaso no éramos para ellos sino esclavos que trabajaban en un producto, como aquellos niños africanos que arman camisetas y sandalias deportivas, sin enterarse del mundo más allá de sus máquinas de coser? Estas preguntas me calcinaban por dentro al llegar a mi casa siempre vacía. Nunca me casé, supongo que mi temperamento y mi falta de empatía humana, que tanto me servían en el trabajo, me cobraron un precio en los demás aspectos de mi vida. No soy fea, pero dicen que nuestro interior comunica más eficazmente que nuestro exterior, y de ser así, yo comunicaba a mis pretendientes un abismo aterrador y extenuante, una frialdad asombrosa. Noche tras noche al mirarme al espejo sentía una rabia que me brotaba del corazón y se apoderaba de mí como una enredadera de espinas. La rabia del desconocimiento, la rabia que te da el que alguien te oculte las cosas, se los dije, la sed de conocimiento es la enfermedad más infecciosa. Esos hombres grises,
Ellos nos trataban como niños a los cuales no se les puede hablar de muchas de las cosas que más necesitan conocer, de tantas cosas tan naturales y verdaderas. Una de esas noches enloquecí de verdad, rompí mi espejo y destruí mis posesiones, verdaderamente histérica de no conocer la respuesta a mis interrogantes. Aún histérica y algo embriagada por haberme bebido media botella de vodka, telefoneé a mi amigo, algo que nunca debía de hacer, comencé a acosarlo con preguntas, quería conocer lo que había pasado con el proyecto, quería saber qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que podía valer tantas muertes sin sentido. Mi amigo titubeó, intentó darme la vuelta, intentó protegerme, pero la insistencia de mi embriagada necedad hizo que me lo confesara por fin. Sus palabras fueron horribles, como cuchillos que se clavaron en lo poco que me quedaba de alma. Habían logrado combinar el ADN de dos especies animales, solo que una de ellas era la humana. De esta manera, el producto nuevo que iba a salir al mercado era mitad humano y mitad cerdo. Mi amigo sollozaba al pronunciar cada palabra, sollozaba como confesando el mayor pecado que se ha cometido en este mundo. De pronto dejó de sollozar y colgó el teléfono. Me enteré días más tarde por las noticias que había terminado con su vida esa misma noche. Yo misma tuve que vomitar varias noches y aguantar pesadillas terribles imaginando esa criatura. Hasta que por fin, al librarme de estos reproches de conciencia me llegó la verdadera interrogante escondida, si esa criatura fantástica, mitad humano y mitad cerdo había sido entregada a los hombres de comercio de la granja para obtener su silencio y su cooperación, si no era más que un capricho de mis tontos jefes, que era lo que buscaban en verdad los hombres grises, porque se habían arriesgado compartiendo su tecnología para crear hibridaciones con nosotros. ¿Cuál era su finalidad? Estas respuestas no las encontraría hasta mucho después. El redactor de la computadora se detuvo. El pequeño nerd se nos quedó mirando como esperando una reacción. Mi amiga estaba hecha un manojo de nervios. Es horrible, exclamó Marta por fin, hecha un pequeño racimo de emociones. Bueno, pero eso es lo que ya sabíamos, dije ambicioso de conocer más, de conocer los motivos de aquellos hombres grises. Es cierto, pero pensé en poner esta entrada para que la dama estuviese en el mismo canal que nosotros, y no se perdiera. Gracias, dijo mi amiga sonriendo al pequeño robanovias. Este le guiñó un ojo. Me crucé de brazos, y le pedí que pusiera lo demás. El nerd aceptó y puso al lector electrónico a que nos relatara otro capítulo de los diarios de la doctora Helga Winters. La punta del iceberg. Los hombres grises visitaban los laboratorios cada día, no se apartaban de ahí, como si estuviesen pendientes de cada avance del proyecto, o como si ellos aún no hubiesen conseguido eso que fueron a buscar. Un año después la carne había salido al mercado, en un intento desesperado por obtener ganancias, la habían liberado sin tener todavía la explicación mercadológica que se iba a entregar a los diferentes medios de comunicación. Por ahí inventaron una campaña bastante vulgar en donde se anunciaba la carne como un delicatessen hecho de carne de una especie nueva de cerdo marino, una subespecie que se había encontrado recientemente en las lejanías del Océano Atlántico. Lo sé, suena estúpido, pero ¿qué puedo decir? La gente está dispuesta a creerlo todo, en tanto le des algo nuevo que comer, o algo nuevo que mirar en la televisión. Hasta ahora, el producto se mantenía en las fronteras del territorio soviético, fronteras que todavía eran gigantescas, pero poca cosa para lo que ya se planeaba. Las ganancias estaban por los cielos, el producto fue un éxito, pero los hombres grises miraban con sus ojos sombríos detrás de bambalinas, como si aquello los estuviese poniendo en riesgo, como si esperaran el momento de obtener lo que habían ido a buscar, para después terminar con toda la operación, y una vez más, mi instinto no me engañaba. Lo primero que debía de hacer era infiltrarme en esa cúpula donde se tomaban decisiones importantes acerca de la granja, pero, con mi contacto muerto, esto sería un poco menos que imposible. Estuve pensando en posibles respuestas gran parte del día, durante mis numerosos deberes, durante las visitas a los chiqueros o a los corrales de aquellos pollos desnudos, lo pensé gran parte de todas mis noches, incluso llegué a soñar con una respuesta que me permitiera conocer lo que estos hombres de traje gris y corbatas escarlata planeaban, pero no podía hacerlo,
estaba estancada en los niveles inferiores de la mano de obra. O al menos eso pensaba. Unos días después, cuando me hallaba visitando uno de mis bancos para hacer un retiro importante de dinero, se me acercó un hombre sombrío, era negro, y su traje gris oscuro. La señorita Winterhells, me preguntó. Supe enseguida de parte de quién venía, solo una persona me llamaba de esa manera, y ese era mi casi único amigo, el accionista del consejo de la granja quien se había suicidado luego de mi llamada telefónica a medianoche, Pat Avery. En efecto, cuando nos pudimos acomodar en una mesita en las afueras de un restaurante, me entregó un maletín, pequeño, no más largo que 2 palmas de la mano extendidas. El señor Avery me dijo que le entregase este maletín a usted, y solo a usted, repitió que en él encontraría respuestas, las respuestas que estaba buscando. Firmé unos documentos y le di las gracias a aquel profesional emisario. Cuando se había alejado lo suficiente, abrí el maletín. Era un estuche en el cual se encontraba una llave e instrucciones para abrir una caja de depósito. Mi amigo siempre fue un hombre precavido, y había dicho que en caso de una prematura muerte, se me entregara aquella llave. Sin perder el tiempo fui hasta la enorme sucursal de su banco y pedí a la señorita que me dejara entrar a su caja de depósito. Nunca me imaginé lo que iba a encontrar ahí, y ustedes, nunca lo creerán. Me llevé los documentos que había en aquella caja y casi literalmente corrí hacia mi casa. Eran en su mayoría contratos de diversa índole, algunos con distintas compañías del gobierno que yo no conocía y otras con agencias especializadas como la KGB, teniendo en cuenta que éramos una granja, bueno, un enorme laboratorio especializado en los animales de granja. Aquellos documentos me parecieron muy relevantes. Pero no tanto como lo que encontré en un pequeño dispositivo de almacenamiento, al cual me costó algo de trabajo entrar. Mi amigo había llevado un registro de todas las actividades que se estaban llevando a cabo desde antes de que llegaran los hombres grises. Planes del gobierno para desarrollar virus para infectar a la población por vía alimentaria, controles de precios para crear pautadas olas de pánico, o de escasez, e incluso extraños planes para quitar algunos nutrientes de alguna especie animal, o para contaminar las especies endémicas con una infiltración biológica focalizada. El gobierno siempre ha hecho un montón de porquerías para mantener a la población ignorante o en este caso, controlada. Pero lo más revelador lo encontré unos archivos más adelante. En un paquete de datos encriptados, que tuve que abrir utilizando mis datos personales, encontré todo lo referente al híbrido maldito, o al menos, todo lo que él sabía. He aquí un resumen de la porquería que tenía entre manos. Así es, ellos accedieron a darnos la clave para combinar la sangre de 2 especies. Es decir, para combinar 2 hebras complementarias de ADN de distinta índole, cuyo código genético es tan diferente como lo es un hombre de un chimpancé. Nosotros conocíamos 2 métodos, hasta ahora descubiertos por la ciencia, que no explicaré en este momento por tratarse de sabidas técnicas de laboratorio, en las que, las espirales de ADN con secuencias nucleótidas parecidas, pueden generar una espiral común, mediante la aplicación de radiactividad o la aplicación localizada de fluorocromo. No obstante, ellos dominaban una tercera forma, una solución más allá de la genética recombinante o la ingeniería biomolecular. ¿Estaría posible alguna criatura quimérica? No cualquier criatura quimérica, como estábamos por descubrir, y esto era lo más macabro. Estos hombres grises se especializaban en el ADN humano, habían realizado diversas investigaciones y descubrimientos, luego de muchísimos años estudiando nuestra particular genética. Dándonos las bases de aquel conocimiento, la punta de un iceberg que imaginábamos muy profundo, pudimos digerir las enzimas de restricción, y separar fragmentos con una especie de gel de origen desconocido. Lo que hizo posible que los fragmentos de ADN de nuestras 2 especies, la humana y la porcina, fueran desnaturalizadas mediante tal proceso químico en cadenas sencillas y compatibles. La llave de Dios. El resto del proceso era mucho más sencillo.
La fertilización de una hembra, en este caso, por las implicaciones morales y psicológicas, una hembra sus escrofa doméstica, es decir, una hembra de cerdo. La cantidad de conocimiento que nos habían entregado era asombrosa, daba para realizar estudios de aquí a 100 años. Y sin embargo, ellos guardaban el resto. E incluso, nos ataron de manos con un contrato en el que impedían que nosotros realizáramos más estudios en ese campo, asegurando así que solo ellos podían ser dueños de aquel gel que desintegraba cadenas nucleótidas complejas de ADN. Yo había tenido algunas juntas con aquellos hombres grises, y desde que los vi entrar en la sala, algo me llamó la atención respecto a ellos. Eran muy altos, delgados y de semblante frío y duro. Y además no decían más palabras de las necesarias. Su vista se centraba en algo, en un punto al que no abandonaban, como si les costase trabajo enfocar. Yo tenía mis sospechas, yo tenía mi teoría respecto a todo eso, yo pensaba en esto constantemente. Así que traté de averiguar lo que estaba sucediendo en realidad. Los hombres grises de mirada profunda, podían hacer que aceptáramos cualquier acuerdo que en cuanto ellos abandonaban la sala, nos parecía lleno de cuestionamientos u omisiones. Algo tenían esos hombres, algo que estaba lejos de nuestra comprensión, algo que te dejaba tranquilo y calmado, como el admirar el océano abierto, o un atardecer en Los Cabos. Como si ellos fueran siluetas de portales hacia geografías profundas e insospechadas. No me estoy explicando, es algo que tiene que experimentarse para saberse. Sin embargo, había uno de ellos, uno de estos hombres grises era diferente del resto, era incluso más pequeño y la expresión en su rostro era algunas veces de angustia. Una angustia muy sutil y a veces imperceptible. Cuando me lo quedaba mirando en las juntas, a veces esquivaba mi mirada y a veces enturbiaba los ojos, como si se le llenasen de lágrimas o de humo. Hasta aquí la segunda entrada, dijo Kevin volviendo a teclear unas cosas en su computadora, al parecer le habían estado hablando en los diversos chats que tenía abiertos. Es intrigante, dijo mi amiga cubriéndose con una manta bordada con entramados de videojuego. Para ese momento, la tarde ya se había convertido en noche. Deben estar preocupados en mi casa, dijo mi amiga, y mi abuela está sola. Será mejor que vaya de verla. Es cierto, reaccioné yo también. Aunque me intrigaba qué más podríamos encontrar en aquel relato muy cercano a la ciencia ficción. ¿En serio piensan marcharse ahora?, nos preguntó el niño al ver que ya nos estábamos levantando, apesadumbrados de nuestros asientos. Es ahora que viene lo mejor, la entrada final en los diarios de Helga Winters. Dejen que les lea el título. La conspiración del fin del mundo. Maldita sea. Le dije, tenías que decirlo. Mi amiga miró intrigada también. Supongo que podemos quedarnos un poco más. Convendría que así lo hicieran, dijo el niño, quien a leguas se notaba, disfrutaba de nuestra compañía, como nosotros disfrutábamos de aquella historia. Y de una manera muy extraña, de él. Seleccionó el texto y dejó que la máquina volviera a leerlo con aquella extraña y desentonada voz robótica. Hasta este momento me encontraba dividida en dos. No sabía si seguir indagando en aquellos archivos que me había dejado tras su muerte mi amigo Pat, o si continuar con mi trabajo y mi vida. Sabía que encontraría algo en ellos que me haría sacudir mi mundo, algo que había llevado a Pat a la muerte. Cerré por un momento los archivos y telefoneé a mi madre. Ella vivía en una región muy alejada del centro de aquel enorme país, en la península de Koriakski, una región especialmente fría y especialmente dura para vivir. Después de hablar de cualquier cosa, me dijo con algo de miedo, que un automóvil muy extraño había hecho guardia en su casa desde hacía unas semanas, y que dos hombres vestidos con trajes grises parecían vigilar el vecindario o incluso a ella, que perdonara las paranoias de una mujer vieja. La sangre me hirvió en las venas y se me concentró en el rostro, tuve la intención de azotar el teléfono, le dije que no se preocupara, que aquello era un asunto político, pues nuestro laboratorio estaba envuelto en asuntos diplomáticos menores, que resistiera la vigilancia, pues era para su mejor interés. Esto ha ido muy lejos, me dije a mí misma, ahora lo sabía, los hombres grises no dejarían cabos sueltos, y una vez que hubiesen obtenido lo que sea que fueron a buscar, nos asesinarían a todos, e incluso a nuestras familias. Corrí a abrir los archivos y continué leyendo, debía saberlo. Debía conocer lo que buscaban esas personas.
de Pat Avery. Nunca se había discutido en una junta con los hombres grises, como dije, de alguna manera sus presencias nos llenaban de calma y de control, como si la comunicación pudiera fluir sin importar los tratos ventajosos o las demandas abusivas por ambas partes. Ellos habían accedido a darnos un híbrido para que nosotros pudiésemos explotarlo en el mercado, a cambio del uso ilimitado de nuestras instalaciones para que ellos y sus propios científicos pudiesen hacer algo que por supuesto no nos dijeron. Ese día surgió una discusión en torno a lo que sucedería con nuestro laboratorio al terminar el trato con ellos. Nos dijeron sin más preámbulo que todo sería destruido y nuestros científicos serían desaparecidos. Lo que pasaba con los científicos que habían estado desapareciendo era que se les entregaba una pensión vitalicia, y se les otorgaba una nueva identidad con vigilancia, por supuesto. Y eso harían con el resto del equipo de trabajo, desde los investigadores de primer nivel, hasta los sujetos que aseaban el ganado y los establos. Todos serían repartidos a distintos puntos del mundo. De ninguna manera. Reclamamos los accionistas presentes, y los directivos de alto rango. Simplemente, no podíamos aceptarlo. Eso representaría el abandono de nuestro negocio, y no queríamos que el flujo de dinero cesara. La avaricia solía imponerse antes que el discernimiento o el sentido común. Los hombres grises permanecieron firmes también en esto, lo que llevó a una batalla de gritos y denuncias a viva voz. Todos menos aquel hombre extraño, aquel hombre en apariencia igual a ellos, pero que siempre guardaba silencio, y contaba con un poco de calidez en su rostro. Los hombres grises dijeron que de cualquier manera, podíamos seguir produciendo aquel ganado que nos estaba reportando tan buenas ganancias. Aquel ganado mitad humano y mitad cerdo, como si se tratase de una especie común, sin necesidad de utilizar un laboratorio tan sofisticado, pues ya teníamos la especie. Nosotros argumentamos que, en caso de que la cepa llegase a un límite reproductivo, dada la rareza misma de esta especie, necesitaríamos un laboratorio que respaldara el ADN de esta criatura, e impidiera que sus telómeros de control llegaran al punto de colapso, lo que se conoce como el algoritmo cero de desintegración. Que es cuando una especie producida, in vitro, llega a un límite de veces en que puede reproducirse por sí misma. Los candados de Dios y la naturaleza. Los hombres grises sugirieron que ellos resguardarían el código genético y de ser necesario, lo pondrían a nuestra disposición para la producción in vitro de más ejemplares. Ambas partes teníamos quejas más que razonables, ya que ellos querían que se destruyera toda evidencia de aquello, pues operaba en una peligrosa zona fuera de la ley. Ese día no llegamos a un acuerdo, así que rompimos la sesión y decidimos dejarlo para otro día. Cuando me hallaba secándome las manos en uno de esos ruidosos aparatos de aire caliente del baño, pude ver por el espejo a uno de esos hombres de traje gris. Era el más pequeño de ellos. Estaba parado ahí, como una estatua. Se me acercó y me dijo que necesitaba hablar conmigo. «Todos ustedes van a morir», advirtió sin darle más vueltas. Algo en él me hacía tomarlo completamente en serio. Quizá eran sus ojos de un gris acero profundo. Una cámara de vigilancia estaba a nuestras espaldas, así que traté de contener la expresión de asombro. Nos encaminamos a una sala aislada, en donde solíamos tener algunos de nuestros encuentros para que permanecieran fuera de todo registro. El hombrecito de lustroso traje gris y corbata escarlata se sentó en la punta de aquella mesa ovalada. Entrecruzó los dedos sobre su superficie pulida y resopló por la nariz, como un animal nervioso. Yo me senté a su lado, sin saber qué sentir o qué decir. «Ya debes saberlo en este momento», me dijo sin pestañear, mirándome a los ojos. Pero no solo me miraba, estaba clavando sus pupilas en las mías, como si quisiera controlar mi reacción, cosa que estaba logrando. No sentí pavor, ni siquiera escalofríos cuando se quitó una oreja y luego la otra. Simplemente las desprendió de su rostro como si fueran convenientes fragmentos de una máscara muy sofisticada. Enseguida, se quitó la mitad de la cara, el fragmento que va desde el entrecejo hasta la barbilla, dejando ver un aterrador rostro. Lo definiría como insectoide, un semblante de otro mundo. La sangre se me puso tan fría que sentí que iba a morir de hipotermia. «Respira», me dijo apenas moviendo la pequeña hendidura sin labios que tenía por boca, solo era una abertura minúscula.
Sus ojos eran humanoides, pero con la pupila demasiado dilatada y eran tan pequeños como canicas. Quería obedecerle y respirar, pero tenía la garganta cerrada. De no haberme estado manipulando con su mente, es posible que me hubiese dado un paro cardíaco. Me sentí muy agitado de repente. Nosotros somos una raza que ha convivido con ustedes desde hace mucho. Los hemos estudiado sin cesar por décadas. Por razones que no entenderías justo ahora. Respira, volvió a decir. En este momento, tenemos el control de varios laboratorios alrededor de todo el mundo. Los más avanzados, son los que controlamos para después cerrarlos, borrando a todos los que trabajaron en ellos. Ustedes son criaturas increíbles, muy inteligentes. Aún así tienen muchos defectos. No los llamaría defectos. Más bien, para mi especie, ustedes son criaturas defectuosas. Trata de abrir tu mente y comprender mis palabras. Sus sentimientos son un defecto y son su mayor virtud. Sus pensamientos son lo que los hace trascender en diferentes planos, y son lo que molesta a mi gente. Justo ahora, trabajamos en un suero que llevará al fin de su raza. Un suero que los está dejando sin emociones. Un suero que hemos venido desarrollando y probando. Un suero que, conjunto al control mental que ejercemos, los está debilitando y los está deshumanizando. Verás, a nosotros no nos sirve que ustedes mueran físicamente, pues sus emociones y pensamientos trascienden este plano y habitan nuestro planeta como una plaga incontrolable, como las termitas o como las langostas que se comen sus sembradíos. Por eso, nuestra raza necesita borrarlos. Es decir, aniquilar sus pensamientos y sentimientos, que son la forma que tienen de preservarse en nuestro plano astral. Escapando de esta realidad que no es más que un engaño tridimensional de energía consciente. Sus palabras eran abrumadoras en más de un sentido, no comprendí ni la mitad de ellas. ¿Por qué me dices esto?, le pregunté forzando un hilo de voz. Se tardó unos minutos en contestar. Luego de un macabro silencio continuó hablando, haciendo que me estremeciera con el movimiento acompasado de su garganta, ya que estos seres no movían los labios. Más bien vibraban los labios. Movían la garganta, parecían hablar desde la mitad de su cuello. Te lo estoy diciendo, porque siempre se lo digo a alguna persona que escojo por sus habilidades superiores. Por sus pensamientos de una fuerza especial. He informado a uno de ustedes de cada laboratorio, esperando que puedan hacer algo, que no dejen que los míos se salgan con la suya. Ellos no pueden ver el valor en ustedes. Pero yo creo que ustedes no son un simple accidente, pues los accidentes no ocurren en el universo. ¿Por qué dices que somos una plaga en su dimensión?, le pregunté de repente. Me había quedado pensando en eso. Creo que mis palabras hirieron mi sensibilidad. Era extraño, pero justo en ese momento estaba necesitando encontrar un valor en mi propia especie. Sin duda él me estaba controlando para que sintiera eso. El alienígena tomó aire, como si le costara trabajo estar aquí. No sé si lo comprendas. Digamos que ustedes consumen la energía de la que nosotros nos alimentamos. Y nos lastiman con sus pensamientos y con sus sentimientos. Ya que estos se expresan en una frecuencia, en un campo electromagnético que no puedo describirte en términos que tú conozcas. Es como si escucharas que alguien araña un pizarrón con las uñas. Algo muy molesto. Dicho esto, se volvió a poner su máscara humana. Le costaba mucho trabajo respirar y hablar sin ella. ¿Y si te lastiman nuestros pensamientos y sentimientos, por qué me ayudas? Volví a interrogarlo, pues no podía comprender sus razones. Porque si ustedes mataran a todas las plagas que tienen, no sabrían lo que podrían perder con esto. Lo extraordinario con ustedes, es que es imposible que aniquilen a todos los insectos. De manera semejante, ustedes pueden tener un beneficio para nosotros que aún no descubrimos. Nosotros también ignoramos muchas cosas. Aunque sí tenemos el poder para aniquilarlos por completo. De este plano existencial, y del otro. El insectoide gris se levantó de su asiento y se dirigió a la salida. ¿Y qué debo hacer?, le pregunté angustiado. El hombre gris se giró levemente y me sonrió. Lo que quería que hicieras, ya lo has hecho, dijo crípticamente y se fue. Por supuesto, no comprendí nada de lo que me dijo, al menos me había quedado con la esencia de su mensaje.
Nuestros pensamientos y sentimientos valían más de lo que yo imaginaba, de lo que imaginábamos todos. Quisiera tener pruebas de lo que aquí cuento, quisiera haber tomado alguna fotografía de ese ser extraño, o tener alguna grabación de su inusual voz, pero no lo hice. No pude hacerlo. Confío en que esta descripción simplista, esta transcripción escueta y pobre que hago de sus palabras mucho más profundas. Esto, acompañado de los documentos que te adjunto, espero que sirvan para que, al menos puedas conocer las respuestas que tanto buscas. Helga, amiga mía. Y es mi deseo que sirva también para que tú trasciendas a esa otra dimensión que intentaré alcanzar con mi muerte. O para que seas más fuerte que yo, y hagas que este mensaje no se pierda en la nada y les llegue a todos. Y les ayude a no perderse en este abismo de deshumanización. Los sentimientos son importantes. No los pierdas. No pierdas tampoco la mente. El dinero, algo murmuró del dinero, pero no lo recuerdo bien. Muchas cosas se me escaparon al hacer esta apresurada bitácora de mi encuentro con ese hombre gris. Ese insecto gris. Mi mundo había sido volteado de cabeza. Sentí una desesperación en el alma que traté de ahogar con un gran vaso de licor, un ardor que intenté apagar, un ardor tan humano, un ardor que contrastaba con la duda y que era una insatisfacción ante la verdad. Yo no iba a morir esperando trascender a ese plano espiritual del que hablaba, yo no iba a dejar que este mensaje tan valioso se perdiera, pero, ¿cómo dar a conocer semejante mensaje? ¿Cómo hacer que llegara a los humanos? ¿Cómo evitar la burla y el descrédito? Somos una especie descreída que ridiculiza los mensajes más importantes y abraza la información más insignificante y depravada. La luz se fue de repente, y quedamos a oscuras porque ya era de noche. ¡Maldita sea!, exclamó el nerd golpeando el teclado de su computadora. Mi amiga y yo estábamos abrazados en este punto, la noche no nos dejaba ver absolutamente nada, ni un ruido más allá de nuestras respiraciones se escuchaba en aquel cuarto. Luego, una luz intensa, una luz casi imposible de mirar que se coló por entre las cortinas. Una luz sobrenatural. Y después, nada. El psicólogo sentado a un lado mío parecía angustiado, me gritó que me tranquilizara. Sentí que mi cuerpo se convulsionaba, luego el doctor empezó a contar hasta 10 y me hizo despertar. Abrí los ojos, reconocí la angustia en el rostro de mis padres, que estaban en esa habitación blanquísima con nosotros. La tranquila y apacible figura del terapeuta se alzaba frente a mí. Mi nariz había sangrado. Noté el rojo intenso en mi camiseta, y yo no recordaba nada. Todo ha sido una fantasía. Todo estaba en tu mente, aseguró el doctor. ¿Cómo va a estar en mi mente?, exclamé. Mi papá me sostuvo por los hombros para que no fuera a levantarme del sofá. No imaginé nada. Están pasando cosas horribles en el mundo. La conspiración del fin del mundo, los alienígenas grises, los híbridos malditos. El Dr. Wagner. Hugo, cálmate. Tranquilo, por favor. Escucha lo que dices. Yo soy el Dr. Wagner, dijo el psicólogo mostrándome su gafete. Y bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Espero su experiencia haya sido extraordinaria. No se olviden de suscribirse, subo videos todas las semanas con cientos de historias nuevas. Si su bondad es tan grande, patrocinen el canal, con solo $1 al mes, harán una enorme diferencia. Les dejo todos los datos para convertirse en patrocinadores en la descripción del video. También les dejo los datos para adquirir alguno de los 7 libros que he publicado digitalmente. La tercera parte la subiré lo más rápido que pueda. Espero en 3 días. Y enseguida, el gran final. La cuarta y última parte de esta historia, que, aunque sencilla, ha encantado a tantos. Les aseguro que los sorprenderá. Y ahora sí, los dejo un rato. Les mando un abrazo a mis suscriptores, un beso helado a mis bellas suscriptoras, y a una ovación de pie a mis perfectos patrocinadores. Adiós. Cuídense mucho.